Bueno, buenas tardes. Si os parece, empezamos ya. Muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta sesión del Seminario Permanente de la Fábrica de lo Social, en nuestro segundo año, que como sabéis, pues este año el seminario se titula No mires hacia arriba y tiene el objetivo un poco precisamente de hacer lo que el propio título indica que no se haga, precisamente cambiar, digamos, el enfoque, sobre todo en el ámbito de los estudios sociales. Como sabéis, es muy habitual, por no decir que prácticamente sucede en todos los casos, que la mirada se suele enfocar hacia abajo, ¿no? Cuando pensamos la pobreza o los problemas de desigualdad, se tiende a mirar a qué hacen los pobres, qué dejan de hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente las causas estructurales que tienen que ver con la desigualdad, en este caso, por ejemplo, económica, no resida tanto, esta es nuestra convicción, en qué es lo que hacen o dejan de hacer los pobres, sino más bien en qué es lo que hacen y dejan de hacer o no dejan de hacer los ricos. Bueno, pues dentro de este marco que, como veis, trata precisamente un poco de cambiar la mirada respecto de las perspectivas más habituales, una de las cuestiones que nos parece que es central en la constitución y la organización de nuestras sociedades es precisamente las desigualdades que, digamos, se apoyan sobre la discriminación racial, por decirlo así, en términos muy generales, pero bueno, fundamentalmente a partir del racismo de Estado y toda la reproducción de un orden de desigualdades en función de este tipo de categorías que seguro que de las que nos van a hablar, como son las razas, las etnias, etc. Bueno, esta imagen tan sumamente desagradable con la que queríamos presentar, no sé si es provocadora o no, dadas las condiciones de la realidad que estamos viendo a día de hoy, especialmente en Palestina, que como sabéis a los niños no los meten en jaulas, directamente los matan, y entonces, bueno, quizá esto tampoco sea ni tan provocador ni tan extremo como la realidad que se está viviendo a día de hoy a pocas horas de vuelo. Pues bueno, es el caso de, y lo que sí que muestra es la continuidad histórica de ciertas formas de discriminación y de dominación en función de la raza. Esto tiene que ver con, esta foto es el niño que aparece en la jaula, fue un regalo de un padre belga a sus dos hijas. Bueno, creo que no hay mucho más que comentar ni que decir, y que espero que nos hagamos medianamente cargo de lo que implica que un niño pueda ser regalado a otro casi como un juguete o una mascota. Bueno, hasta aquí simplemente un poco la introducción e insistir en la importancia que creemos tiene la dimensión de la organización racial en la organización social y política de nuestras sociedades, y paso directamente a comentar muy brevemente. La sesión vamos a tener la suerte de que nos acompañe desde, creo que está en Guatemala, ¿o dónde está? Ahora mismo sí. Ahora mismo. Ahmed, que nunca me sé su apellido, como es amigo, pues esto pasa. Ahmed desde Guatemala va a poder comentarnos, en primer lugar, algo acerca de estas cuestiones. Y imagino que abordará la cuestión del régimen colonial israelí en los territorios palestinos y cómo precisamente se sostiene sobre una segmentación racista de las poblaciones. No voy a insistir más porque quiero que lo escuchéis, y luego a
y no a Nadia Duhairi, que tenemos la suerte de volver a tener aquí. Ya estuvo hace, ¿cuánto? Antes de pandemia creo que fue, o después sí, ¿no? Antes de pandemia, es decir, en aquella otra vida que tuvimos, también hablando del orden colonial racista que configura nuestras sociedades. No sé si es necesario introducir su currículum, creo que no, pero yo siempre me gusta subrayar que tiene esta medalla, que no es una cosa, pero bueno, de haber escrito un libro que ha sido prohibido en las prisiones españolas, ¿no? El titulado, no tengo aquí, perdonad, la radicalización del racismo, ¿no? Perdón. La radicalización del racismo, islamofobia de Estado y prevención antiterrorista, donde analizan tanto ella como Salma Hamazian cómo desde el Estado se gestiona eso que llaman radicalización islámica. Bueno, sin más, perdonad si ya he hablado demasiado. Daniel Jiménez va a hacer las veces de traducción simultánea con Ahmed, y gracias Ahmed, y gracias. No. Okay, Ahmed, your turn. Let me take a minute first. Para poder hacerlo fluido, dada la dificultad, vamos a intentar que salga lo mejor posible. Hemos organizado la intervención para poder turnarnos un poco telepáticamente, pero pedimos disculpas en cualquier caso si hay algún problema con ella. Your turn, Ahmed. Okay, thank you very much. Hello everyone. So my name is Ahmed. I'm a PhD student at the University of Zaragoza, and also a researcher and a teacher at the Birzeit University in Palestine. In fact, I know that the title of today's session is the social question, the racial question. I'm aware that we can go through this very important topic in the theoretical level, and I know that this might be what many of you are expecting from me today. But I apologize because I cannot discuss or understand anything today away from the context of the Israeli ongoing genocidal war against my people living, especially that what we are enduring today is not only a social question, but also an existential one. Existential as in our whole physical appearance in our land is actually threatened. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Ahmed, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Zaragoza y también soy investigador y profesor en la Universidad de Birzeit en Palestina. Sé que el título de la sesión de hoy es la cuestión social como cuestión racial, y soy consciente de que vamos a tratar este tema tan importante en un plano teórico, y supongo que eso es lo que muchas esperáis de mí hoy, pero pido disculpas porque no puedo discutir ni entender nada fuera del contexto de la guerra genocida de Israel en curso contra mi pueblo en todas partes. Especialmente lo que soportamos hoy no es solo una cuestión social, sino también existencial, en la medida que nuestra presencia física en nuestra tierra está amenazada. Please note that when I said I cannot discuss or understand anything away from the context of the Israeli genocidal war against my people everywhere, I meant everywhere, because there is an Israeli undeclared war in the West Bank and against the Palestinians inside Israel that no one is sharing light on. That's precisely what is happening in Gaza. Por favor, tened en cuenta que cuando he dicho no puedo discutir ni entender nada fuera del contexto de la guerra genocida israelí contra mi pueblo en todas partes, quiero decir en todas partes porque no es solo Gaza. Hay una guerra no declarada también en Cisjordania y también contra los palestinos dentro de Israel, ambas sobre las que nadie mira. It's enough to know that hundreds of Palestinians were killed and more than 8,000 arrested in the West Bank since the 7th of October. Those prisoners are subjected to the worst torture techniques that anyone can ever imagine. Many of them have already died under torture. Basta con saber que cientos de palestinos han sido asesinados y más de 8.000 han sido detenidos en Cisjordania desde el 7 de octubre.
Estos prisioneros son sometidos a las peores técnicas de tortura que nadie puede imaginar, y muchos de ellos ya han muerto bajo tortura. Now, to stay as close as I can to the subject of this section, the social question as a racial question, I will try to take into this notion within the colonial context that we are subjected here in Pakistan. Y ahora, para ceñirme al tema de la sesión, que es la cuestión social como cuestión racial, intentaré tratar esta idea desde el contexto colonial al que estamos sometidos aquí en Palestina. In fact, the question of race as a colonial convention is not exclusive to the Palestinian case, but rather it is a very basic, if not primitive, colonial condition that have not only made the whole colonial act possible, also made it appear as a necessary act to civilize the answer, to bring about enlightenment to those savages living in darkness, to bring modernity to those backwards, to bring scientific anthropology to replace respect for the indigenous knowledge production. De hecho, la cuestión de la raza como invención colonial no es exclusiva del caso palestino, sino que es una condición colonial muy básica, por no decir primitiva, que no solo ha hecho posible todo el fenómeno colonial, sino que también lo ha hecho aparecer como necesario para civilizar a los incivilizados, para iluminar a los salvajes que viven en las tinieblas, para llevar la modernidad a los atrasados o para que la metodología científica sustituya la producción de conocimiento indígena. The notion of race in the colonial context initially came as a result of the colonial binaries that the classic colonial powers invented in order to dominate the colonies, to dominate the colonized groups, and to maintain their epistemic, social, economic, and political autonomy. La noción de raza en el contexto colonial surgió inicialmente como resultado de las dualidades coloniales que las colonizaciones clásicas inventaron para dominar a los grupos colonizados y mantener la hegemonía epistémica, social, económica y política. But not only that, these racial binaries, black and white, yellow and all these kind of binaries, were created to serve as the ideological framework that have not only justified the domination of a group or another group, but also demand this domination as a necessity that constitutes a moral duty on the shoulders of the colonizers towards the colonized. As Kohemo, a sociologist from Beirut, said. Pero no es solo eso. Esas marcas raciales, negro, blanco, amarillo, fueron creadas para servir como marco ideológico, no solo para justificar la dominación de un grupo sobre otro, sino también exigiendo esta dominación como una necesidad y, como dijo Aníbal Quijano, el sociólogo peruano, un deber moral que el colonizador tiene con el colonizado. This organic relationship between these colonial powers and the issue of race have been deployed by the colonial powers as a social construct to divide the world into different superior and inferior races. Why? Esta relación orgánica entre estos binarios coloniales y la cuestión de la raza fue extendida por los impulsores de la colonización como una construcción social que divide el mundo en razas superiores e inferiores. ¿Por qué? Simply because this division of the world into inferior and superior races can easily situate the inferiority of the conquered and dominated people in a natural position of inferiority. We've told them in neutralizing the colonial and power relations between the colonized and the colonized. Pues sencillamente porque esta división del mundo en razas puede colocar a los pueblos conquistados y dominados en una posición natural de inferioridad, con lo que se naturaliza totalmente la relación de dependencia entre el colonizado y el colonizador. And as a result of that, it became natural to consider, for instance, the phenotypic traits of the dominating and their cultural speech as inferior, as Kohemo said. Y como dijo Quijano, como resultado de ello, resulta natural también considerar inferiores, por ejemplo, los rasgos fenotípicos de los dominados y los elementos de su cultura.
Within this framework, this social construct of race leads to the creation of social identities, different social identities, black, white, yellow, or different identities, and geopolitical identities, like African, European, Asian, ethnic identities, and other different identities, many others. Así, en este marco, esta construcción social de la raza conduce a crear identidades sociales, negro, blanco, amarillo, etcétera, identidades geopolíticas, africano, europeo, asiático, etcétera, identidades étnicas y otras. And now, the binary of the Eastern Bloc, for instance, does not simply indicate for directions, but it is loaded with various connotations that indicate discrimination, prejudices, and exclusions. The binary of black and white, for instance, does not simply reflect differences of the color of the skin, but it's loaded with various social and cultural perceptions, right? Y el binario Occidente-Oriente, por ejemplo, que no es un simple indicador geográfico, sino que está cargado de connotaciones que llevan a la discriminación, los prejuicios y la exclusión. El binario blanco-negro no refleja solo diferentes colores de piel, sino que está cargado de percepciones raciales, sociales y culturales. And here I would like to recommend for you to read Orientalism, which is a book for the best-selling academic and intellectual Edward Said. It's a very good book in this regard. Now, it's worth mentioning here that although these colonial divisions and racial binaries were meant to be used and deployed by the center in the periphery, as they initially were created to subjugate the periphery, but they have also shaped the perceptions of the people of the center towards those areas. Y aquí os pido, por favor, que leáis Orientalismo, del académico intelectual palestino Edward Said. En PDF está en la web de la fábrica. Vale la pena mencionar aquí que aunque estas técnicas coloniales, las divisiones coloniales y los binarios raciales, fueron creadas para ser usadas por el centro en la periferia y para someterla, también han dado forma a la percepción que desde el centro se tiene sobre la periferia. Now, in the new context, in the context of the center, these social divisions and traditional colonial binaries now they serve as a feeder for the far-right populist discourse, where instead of addressing the root causes of the social and economic injustices that are keeping you poor, depressed, and marginalized, they want you to believe that the other races, groups, Muslims, immigrants, Roma people, black people, etc., are the ones to blame. Así, en vuestro contexto, en el contexto del centro, esas divisiones sociales y esos binarios coloniales raciales sirven hoy en día para alimentar el discurso populista de la extrema derecha. En lugar de abordar las causas profundas de las injusticias sociales y económicas que os mantienen pobres, deprimidos y marginados, os quieren hacer creer que los culpables son los grupos de otras razas, musulmanes, inmigrantes, gitanos, negros. Those lazy and inefficient people want to steal your jobs and destroy what's left of your social welfare system, etc. This system does not have answers to your social and economic questions. Instead use these racial binaries to make you believe that you are fighting the wrong battle, meaning that it's not the neoliberal social and economic policies are to blame. It's the other victims of the systems like Arabs, Muslims, blacks, Roma people, etc. Those are the ones to blame. Esos vagos, improductivos, esa gentuza que quiere robaros el trabajo y destruir lo que queda de vuestro sistema de bienestar social, etc. Ese sistema que no tiene respuesta para vuestras cuestiones sociales y económicas, utiliza esos binarios raciales para haceros creer que estáis luchando en el campo de batalla equivocado, que la culpa no es de las políticas sociales y económicas del neoliberalismo, sino de las otras víctimas del mismo sistema, sean árabes, musulmanes, negros, gitanos, etc. Look at, for instance, Trump and the Mexicans and Muslims in the US, where he managed, through his populist discourse, to convince the majority of Americans that the reason behind their social and economic problems is
is actually Muslims who are coming to the US, particularly by Arab countries. And then the second reason is the immigrants from South America. Look at Marlene Le Pen, who also used these racial divisions in their presidential career. And recently the Libya with the same approach. These colonial pirates that were initially created to serve in the periphery are now serving the dominant economic elites in the south. Through removing suspicions about the real causes of poverty and injustices, which are the social and economic capitalist causes, and to create the populist illusion that other races and groups are responsible. Mirada Trump contra los mexicanos y musulmanes en Estados Unidos, donde se las arregló con un discurso populista para convencer a la mayoría de estadounidenses de que la causa de sus problemas sociales y económicos son los musulmanes que llegan a Estados Unidos, en concreto desde 5 países árabes. Y la segunda causa, los migrantes sudamericanos. Mirada Le Pen en Francia, quien también usó esas divisiones raciales en su campaña presidencial o más recientemente en los Países Bajos, siempre con unos binarios coloniales que fueron creados inicialmente para funcionar en la periferia y están sirviendo ahora a las élites económicas dominantes en el centro, desplazando el foco desde las causas reales de la pobreza y la injusticia, las políticas sociales y económicas del capitalismo, y creando la ilusión de que los responsables son otras razas u otros grupos. And now, back to the colonial conflicts. As these divisions and colonial racial values were clearly and profoundly built on a racist racial base during the colonial era, until the middle of the 20th century, it took a softer, more elegant shape in the era of coloniality, or in the post-colonial era, meaning that after the direct military colonization act ended. Ahora, volviendo al contexto colonial, esas divisiones y esos binarios raciales se construyeron sobre una base clara y profundamente racista durante la era colonial, hasta mediados del siglo XX, adoptando formas más suaves o más elegantes en la época de la colonialidad o la época poscolonial, es decir, después de que dejaran de utilizarse los actos directos de colonización militar. It was instead replaced by a clear division of labor, if we may say, that is clearly resulting from the old previous exact same racial and geopolitical identities and divisions, as the ascendancy of the colonial concept of race has transcended the historic era in which it was created to shape our current world and behavior. La colonización militar directa fue sustituida por una clara división del trabajo, por así decirlo, calcada de las antiguas identidades y divisiones sociales y geopolíticas, ya que el concepto colonial de raza ha trascendido la época histórica en la que fue creado para dar forma a nuestro mundo y a la realidad actual. And since we're meeting in the university, I will give you an example of these colonial superior and inferior divisions from the. Y ya que estamos reunidos en una universidad, os daré un ejemplo de esas divisiones coloniales superiores e inferiores del trabajo académico. As Mohammed Madani says, who is currently as the Chancellor of Kampala International University in Uganda, he said that in the joint research projects between researchers from Uganda and researchers from the EU, European researchers, usually the local researchers are asked to collect samples or data, and then the mission of analyzing and studying the data is usually assigned to the European researchers. Como dice Muhammad Mamdani, actual rector de la Universidad Internacional de Kampala, en Uganda, cuando los investigadores de Uganda e investigadores europeos trabajan en proyectos de investigación conjuntos, se suele pedir a los investigadores locales que recojan muestras o datos, y la misión de analizar y estudiar esos datos siempre se asigna a los europeos. He said that the white European is able to, for instance, to supervise and direct the local researcher who has learned from them.
through spirituality. Mamdani dice que el europeo blanco puede, por ejemplo, supervisar y dirigir al investigador local y éste tiene que aprender de ellos, y añade que la justificación ideológica de esa división es que los occidentales pueden pensar racionalmente, pero los locales indígenas tienden a interpretar el mundo a través de la espiritualidad. Thus, a clear differentiation between the colonizer and the colonizers, the rationale, the spiritual, is clearly established, even if the colonizer does not express that in the rhetoric. The division of labor is based on this dynamic. Así, la diferenciación entre colonizado y colonizador, entre lo racional y lo espiritual, queda claramente establecida, aunque el relato del colonizador no la explicite. La división del trabajo se basa en esta dinámica. This sort of theoretical framework of understanding and this colonial conceptualization of the world was important for me to try to understand why it is acceptable for the civilized world to kill 13,000 Palestinian children in Gaza when there were 15 days of genocide. Este marco teórico y esta conceptualización colonial del mundo era importante para mí para tratar de entender por qué el mundo civilizado considera aceptable matar a 13.000 niños palestinos en Gaza durante los últimos 116 días de genocidio. Or why we Palestinians have to prove that we are dying and that our children are still under the rubble and that our homes are being bombed and that our beloved ones are dying under torture in Israeli prisons. ¿O por qué nosotros, los palestinos, tenemos que demostrar que estamos muriendo, que nuestros hijos siguen bajo los escombros, que nuestras casas están siendo bombardeadas y que nuestros seres queridos mueren torturados en las cárceles israelíes? Well, why it is too much to ask for a ceasefire after 4 months of war? ¿O por qué es demasiado pedir un alto el fuego tras 4 meses de genocidio continuado? Or why the whole civilized world tolerated the ridiculous crimes of the atrocities during the past 25, but it took them 3 minutes to condemn the Palestinian resistance that broke out of a concentration camp in the Gaza Strip on the 7th. ¿O por qué todo el mundo civilizado ha tolerado los crímenes y las atrocidades de la colonización israelí durante los últimos 75 años, pero tardó 3 minutos en condenar la resistencia palestina que salió de ese campo de concentración llamado Gaza el 7 de octubre? ¿O por qué resulta que de repente la historia empezó ese 7 de octubre? ¿O por qué el pasado viernes la Corte Internacional de Justicia pidió la liberación inmediata de los 120 prisioneros israelíes en Gaza, pero no dijo nada de los 10.000 presos palestinos en Israel, muchos de ellos con más de 40 años en prisión? ¿O por qué la Corte no pidió un alto del fuego? ¿O por qué es aceptable morir de hambre en el siglo XXI? ¿O por qué, para no morir, es aceptable comer gatos y ratas en el siglo XXI? ¿O por qué Alemania apoya a Israel ante la Corte Internacional? ¿O por qué Estados Unidos y el Reino Unido han estado enviando armas a Israel desde el primer día de la guerra? ¿O por qué los refugiados palestinos, iraquíes, afganos, sudaneses y otros no son bienvenidos? ¿O por qué siempre se me pide que condene a mi propio pueblo, a mi propia resistencia, pero nadie condena la colonización fascista israelí?
I didn't want to waste your time. I will go directly with the answers. Tengo otras docenas de preguntas, pero no quiero haceros perder el tiempo. Voy directamente a por las respuestas. For me, now the answer is really crystal clear after all what happened. We are the home sector of this era. Para mí, la respuesta está muy clara después de todo lo ocurrido. Somos el Homo sacer de esta era. This analysis I provided at the beginning, combined with the experience that we are living in this moment, made it possible to see that we are those inferiors who can be killed or colonized without any consequences. We are the uncivilized who dared to request civilized white European Israelis. El análisis que planteé al principio, sumado a la experiencia que estamos viviendo en este momento, nos permite decir que somos los inferiores que pueden ser asesinados o colonizados sin ninguna consecuencia. Somos los incivilizados que se atrevieron a resistir la civilizada colonización blanca europea israelí. We are the inferiors who refuse to submit to the superiors. We are the human animals and subhumans of the earth, as many Israeli and Western officials are accusing. We are a group of people who are refusing the colonial superior paradigm. Somos los inferiores que se niegan a someterse a los superiores. Somos los animales humanos y los infrahumanos de la tierra, como repiten muchos dirigentes israelíes y occidentales. Somos un grupo de inferiores que está rechazando el paradigma de la superioridad colonial. Maybe that's why it's fine to be subjected to a genocide for 115 days and no one cares. And now, the following are real statements and remarks by different Israeli officials. Believe me, it's not a joke. These are real statements about an entire group of 12 members in the Palestinian language on the 21st century. Las siguientes son declaraciones reales de diferentes dirigentes israelíes. Creedme que no es broma, no es una tontería, son declaraciones reales en el siglo XXI realizadas sobre todo un grupo humano de 12 millones de personas, que es el pueblo palestino. I have ordered a complete siege on the Gaza Strip. There will be no electricity, no food, no fuel, everything is gone. We are fighting the human animals, and we are acting accordingly. Israel's defense minister, Yoav Gallant. He ordenado el asedio total de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Yoav Gallant, ministro de Defensa israelí. There will be no electricity and no water. There will only be destruction. You wanted help? No habrá electricidad ni agua en Gaza. Solo habrá destrucción. Queríais el infierno y tendréis el infierno. General de División, Ghassan Alian. There is only one and only solution, which is to completely destroy Gaza before invading it. I need destruction like it happened in Dresden and Hiroshima, without nuclear bombs. Moshe Feiglin. La solución es una y solo una. Destruir Gaza por completo antes de invadirla. Me refiero a una destrucción como la de Dresden e Hiroshima, sin armas nucleares. Moshe Feiglin, líder del partido Zehut. There should be two goals for this victory. One, there is no more Muslim land in the land of Israel. After we make it the land of Israel, Gaza should be left as a monument. Amit Halevi, a Likud member of the parliament. Esta victoria debería tener dos objetivos. Uno, que no haya más tierra musulmana en la tierra de Israel. Después de convertirse en tierra de Israel, Gaza debería quedar como un monumento. Amit Halevi, diputado del Likud en el Parlamento israelí. Nakba to the enemy, and Nakba for those who don't understand. Nakba is an Arabic term that means literally catastrophe. We use this word to refer to the mass displacement that happened in Palestine in 1940. So they are using it. Nakba to the enemy. This day is our birthday. We will still learn the lesson. Right now, one goal.
Nakba. A Nakba that will overshadow the Nakba of 1948. A Nakba in Gaza. And a Nakba for everyone who dares to join. Ari al-Kalner, a member of the Israeli parliament. Nakba al enemigo ahora. Nakba es el término árabe utilizado, que significa catástrofe, que es el utilizado para referirse al desplazamiento masivo con la fundación del Estado de Israel en 1948. Este día, el 7 de octubre, es nuestro Pearl Harbor. Aún aprenderemos la lección. Ahora mismo un objetivo, Nakba. Una Nakba que eclipsará la Nakba de 1948. Una Nakba en Gaza y una Nakba para cualquiera que se atreva a unirse. Ariel Kalner, miembro del Parlamento israelí. Erasing all of Gaza from the face of the earth. Gaza needs to be wiped out. The Knesset member Galat Distal al-Ain. Borrar toda Gaza de la faz de la tierra. Hay que borrar Gaza. Diputada Galit Distal de la Knesset. It is an entire nation out there that is responsible. It is not true the rhetoric about civilians not being aware, not informed. It's absolutely not true. They could have risen up. They could have fought against that evil regime which took over Gaza. That's what Israeli President Herzog said at a press conference. Es toda una nación la que es responsable. No es cierta esa retórica sobre que los civiles no son conscientes o no están implicados. Es absolutamente falsa. Podrían haberse sublevado. Podrían haber luchado contra ese régimen malvado que se apoderó de Gaza. Herzog, presidente israelí, en rueda de prensa. Now, after hearing all these fascist remarks, close your eyes and imagine if I was the one who said them just as well. Thank you very much. Ahora, después de haber escuchado todas estas proclamas fascistas, cerrad los ojos un momento e imaginad que las hubiera dicho yo hablando contra Israel. Muchas gracias. Ainhoa, tu turno. ¿Le cojo esto? Porque Sí. si no ando débil. Shukran, Ahmed. Bueno, es un poco difícil recuperar el sentido de hablar y hacer una conferencia después de escuchar y en realidad en el contexto político actual. Pero vamos a hacer uso del espacio y del tiempo como mejor podamos. Entonces, yo voy a agradecer poder compartir este espacio por la llamada, ¿no?, a Pablo, a Dani, a la Fábrica de lo Social, y de poder hacerlo con Ahmed el día de hoy. Y sin más dilación, pues le doy. Voy a decir algo así como que un hilo blanco recorre y permite nuestra convivencia progresista con el genocidio palestino. Esa es una realidad brutal a la que, con la que tenemos que convivir progresistamente. Pero ojalá que lo que voy a intentar hacer es explicar esta propuesta de conversación, es decir, qué es la cuestión social como cuestión racial, y pues lo ideal sería que de esta conversación pudiésemos sacar una especie de conexiones de cómo estas geografías distintas tienen profundas conexiones y cómo la permisividad y la convivencia con el racismo institucional y de Estado, social, económico y demás, lo que queramos, aquí en estos territorios, tiene también que ver con la plausibilidad de convivencia con un genocidio de carácter racial en Palestina. Es decir, las permisiones aquí implican también permisividades globales. Y bueno, y dicho esto, voy a lo mío. He traído una cosa como para leer, porque me tiendo a ir por los cerros de Úbeda. Voy a intentar que sea una lectura performática, para que no parezca una lectura, pero casi que lo es. Entonces, ¿qué significa equiparar o plantear la cuestión social como cuestión racial y no alejarnos en esta idea de lo social, no alejarnos de la idea de que para comprender el racismo a día de hoy en el Estado español, en este territorio concreto, es necesario
atender sus dimensiones históricas, materiales y políticas. Y lo digo porque la idea de lo social muchas veces, o por lo menos en el campo del racismo, la idea de lo social lo que nos ha llevado es como a hablar mucho del racismo social y de ver el racismo en términos intersubjetivos, es decir, racismo entre las personas, y dejar de lado los grandes poderes y las grandes estructuras que permiten una sociedad racialmente estructurada, ¿no? Entonces la idea sería volver a tener una mirada mucho más bueno, pues estructural y crítica del racismo, que no esta idea del racismo como esta idea liberal del racismo, ¿no? Entonces, por un lado, para hacer esto, la idea sería aclarar a qué me refiero yo cuando nombro la cuestión social. Por otro lado, es igual de importante concretar con qué nos referimos con la cuestión racial, porque dado la confusión, pues como mínimo yo voy a intentar dar una explicación de a qué me refiero yo cuando hablo de la cuestión racial. Y como por último, en relación a este contexto, este territorio sociohistórico en concreto, por la política activa de la desmemoria, ¿no? De hace muchos años, ya haría falta superar el hecho de que la cuestión social, en términos amplios, ha ignorado e incluso despreciado teóricamente y políticamente los fundamentos coloniales de la desigualdad en la sociedad neoliberal contemporánea, ¿vale? Entonces yo voy a intentar exponer esto en la próxima, espero que media hora. Entonces, son -10. Hay 20, si no estoy acabando, como que me das una colleja. ¿Vale? Entonces, desde una perspectiva crítica y estructural, a los primeros 2 puntos les voy a dedicar poco tiempo, al tercero un poquito más, y a partir de ahí, pues la idea será como intentar entender cómo confluyen y de alguna manera son, o sea, que a día de hoy la cuestión social es necesariamente la cuestión racial y la cuestión racial es una cuestión social. Entonces, desde una perspectiva crítica y estructural de la desigualdad, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de desigualdad? Voy a entender la desigualdad como el resultado de sistemas interconectados de poder que incluyen dinámicas económicas, políticas y raciales, en el que se destaca el papel del capitalismo y del Estado, ¿vale?, en perpetuar y agravar las desigualdades sociales. Eso, en corto y rápido, significa que la desigualdad se produce, no es natural, se produce a partir de política pública, a partir de decisiones políticas, de programas económicos, etcétera, etcétera, a partir de lo que se prioriza y lo que se desprioriza, de donde se pone atención y de donde se abandona, una palabra que utiliza la Ruth Gilmore es también de donde se produce el abandono institucional organizado, ¿vale? Entonces, eso significa que comprender y abordar la desigualdad requiere un análisis integral de estos sistemas y de su interacción. Es decir, si queremos entender la desigualdad, vamos a ir a mirar hacia ahí, no hacia las personas, que es un poco lo que planteaba Pablo en la primera conversación, no hacia qué están haciendo las personas y cómo las acompañamos. Eso sí es un trabajo de acompañamiento, como cuando somos educadores o trabajadores sociales, pero para entender cómo esa situación se ha creado, cómo esa vida ha acabado en esa circunstancia, también necesitamos entender qué es lo que la ha producido. Y si solo tenemos una explicación en términos de las decisiones que ha tomado esta persona, buenas o peores, vamos a tener una mirada muy sesgada y una comprensión muy reducida a la hora de ver cómo acompañamos en términos profesionales, ya me refiero a vosotras como, entiendo que esta es la Facultad de Trabajo Social, como profesionales del trabajo social, ¿no? Vale, entonces eso por un lado. Luego, desde una tradición política y radical antirracista, es decir, alejada del antirracismo liberal, y cuando digo antirracismo liberal me refiero a ese antirracismo que explica el racismo como una cuestión de creencias y actitudes irracionales, es decir, esa que pone excesiva atención a la idea de los discursos de odio y demás, ¿no? Desde una tradición política antirracista radical, cuando hablamos de racismo, queremos que se hable de un entramado institucional y estatal que protege una sociedad que produce en su interior la lógica global de la distribución desigual
de los recursos simbólicos y materiales. Repito, un entramado institucional y estatal que reproduce al interior de los estados la lógica global de la desigualdad. Es decir, esa idea del norte-sur, pero dentro del territorio nacional. ¿Vale? En este marco, raza, la categoría, esta palabrota, raza, que es la que moviliza el racismo, el sistema de dominación, ¿no? Raza es la modalidad a través del cual se vive y se contesta. No solo se vive y se contesta. ¿Vale? La globalización político-económica o la clase. ¿Vale? Y la racialización, por efecto, el acto de la racialización, el acto de adquirir raza, no es esencial, no es una identidad apegada a mí. Esto ya tradiciones materialistas, ¿vale? Podemos discutirlo si no al final. Pero no es una identidad, no se consideraría una identidad, sino la racialización es histórica, ¿vale? Atiende a la fuerza histórica del capitalismo y se produce de acuerdo con los requisitos contingentes del orden social. Es decir, racismo se produce actualmente cada día, en cada decisión política pública se produce, y no entendemos racismo como una herencia del pasado del cual no nos hemos podido deshacer, ¿vale? No es esta cosa colonial, o esta cosa de los nazis, o esta cosa de la plantación, o esta cosa de Sudáfrica, en la que el capitalismo neoliberal no se ha conseguido deshacer de ello. No, raza se produce cada vez que matan a un palestino, se produce. ¿Sí? Y eso es importante porque esto es diferente de decir que raza es del pasado y no nos podemos deshacer de él, ¿vale? Entonces, en resumen, y yo voy a utilizar muchas ideas de una señora que se llama Ruth Gilmore porque me gusta y me enseña a entender cosas. Ella es de contexto americano, que es una geógrafa, es una profesora, es geógrafa y activista y militante del abolicionismo, de un grupo que se llama, fundadora del Critical Resistance. Ella analiza la relación entre raza, no libertad, es decir, privación de libertad, sistema penitenciario, economía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces voy a decir que es una antirracista, es una marxista negra, por decir algo. ¿Vale? Entonces, Ruth Gilmore, en resumen, y siguiendo a Ruth Gilmore, entendemos racismo como una especie de economía política. Por ende, la conversación sobre desigualdad se enmarcaría a su vez dentro de este contexto socioeconómico y político más amplio, ¿vale? Esto significa que cuando hablamos de racismo, hablamos más de leyes, normas y entramados burocráticos que de personas racistas, ¿sí? Cuando hablamos de racismo, hablamos más de precedentes y prácticas que de comentarios racistas. Hablamos más de programas políticos programas económicos y políticas públicas que de partidos políticos racistas o fascistas. Nos interesa más esta primera parte de la conversación. La otra se nos queda corta. Entonces, para la tercera premisa, que era esta idea de que hay que entender cuáles son los fundamentos coloniales de la desigualdad actual, es decir, los espacios a los que somos convocadas a intervenir o en los que vamos a trabajar, ¿vale? Para esta tercera premisa voy a tomarme un poco más de tiempo. Y para entenderla voy a repasar, no mucho, espero no repetir, porque Ahmed en la realidad ya ha dicho varias de las cosas que yo voy a decir y voy a intentar no repetirme mucho. Yo creo que en ese sentido vamos a ver si somos capaces de hacer las conexiones pertinentes, ¿no? Pero la historia va así. La historia del racismo y la historia del capitalismo van de la mano.
La ficción moderna de la raza fue creada durante la larga noche colonial para justificar la explotación desvergonzada de millones de personas que fueron tanto la fuerza de trabajo como la mercancía misma necesaria para el glorioso desarrollo del capitalismo europeo. La acumulación de márgenes de beneficio de riqueza en cantidades tan ingentes en las colonias hizo que Europa pudiese desarrollar sus grandes urbes en la metrópoli como centros neurálgicos de estrategia y poder político colonial a partir de la recepción de ese capital. La historia, en corto, va así. Cualquier historiador me mataría, pero bueno, no pasa nada. Empresa colonial. Más explotación, más riqueza, más campañas militares, guerras de conquista territorial. A la vez, más tierra necesita más manos explotadas, más esclavos para maximizar el beneficio que da la tierra conquistada, más explotación, más devastación de tierra. ¿Vale? Sigue, no pares. Esto es la colonización. A este lado del Atlántico, esto es una relación, ¿no? Como hablaba Dussel, el encubrimiento. Al otro lado del Atlántico llega la riqueza, más ciudad, más edificios grandiosos, más avaricia y más fábricas. Más fábricas, más trabajadores. ¿De dónde los sacamos? Cercamiento de tierras comunales, aniquilamiento de economías comunales. Ya tenemos más trabajadores para las fábricas. Más explotación, más riqueza. Más explotación, lucha de clases. La respuesta a mayor explotación europea es la lucha de clases. La historia del racismo y del colonialismo está en el corazón de las condiciones que forjaron la lucha de clases europea. Si ese capital no hubiera llegado, aquí no hubiera más fábricas, no hubiera lucha de clases, ¿sí? Esta genealogía es conjunta. Aquí, el marxismo europeo se olvidó de la base material que posibilitó las revoluciones industriales en el viejo continente, ¿vale? Mientras eso está sucediendo aquí, ¿vale? Allá, en la colonia, también se gestan prácticas de liberación y luchas de liberación. Más esclavitud, más explotación, más resistencia, más revueltas. Aquí hay revueltas, allá también. La gente no acepta las condiciones y la explotación de por sí, ¿no? Entonces, esto da lugar al nacimiento y al desarrollo de lo que se ha llamado política y teóricamente la tradición radical negra, ¿vale? Y tiene un largo recorrido que se puede remontar hasta las sociedades de la plantación en Estados Unidos y en el Caribe, y se ha ido pensando esto de la tradición radical negra, una tradición de pensamiento, ¿no? Una tradición de pensamiento teórica, política, producción de conocimiento, digo, también para alejarnos de la idea de que no se ha producido conocimiento. Claro que sí se ha producido, lo que pasa es que se ha despreciado, ¿no? Se ha ido pensando y formando a través de las sacudidas políticas, de las luchas y las resistencias de las poblaciones superexplotadas por los espacios de producción del capitalismo y sus necesarios aliados, que han sido los estados o los entes estatales, ¿no? Si estamos hablando en el pre-siglo XIX, ¿no? Entonces, en la tradición teórico-política de del radical negra, que es abolicionista, que viene de ahí, ¿no? Del abolicionismo de la esclavitud, no de la genealogía abolicionista que hay en el Estado español. En esta tradición teórico-política, capitalismo es capitalismo racial. No porque hable de un tipo de capitalismo especial, no, sino o de un contexto sociohistórico específico, sino porque el capitalismo requirió y requiere de la producción de la diferencia, y es el racismo la infraestructura que codifica esta diferencia, el racismo y el género también. Yo me voy a centrar en el racismo porque he venido a hablar de la cuestión racial. Entonces, tengo aquí una frase de Lisa Lowe que yo creo que sirve para entender cómo ha funcionado y cómo funciona el capitalismo,
¿no?, alejado de la idea de la universalización del trabajo asalariado, y es que el capitalismo racial o el capitalismo a secas no se ha expandido incorporando a todo el mundo al mercado laboral mediado por el salario, sino aprovechándose precisamente de las divisiones coloniales, identificando regiones particulares para la producción y otras para el abandono, ciertas poblaciones para la explotación y otras para la eliminación. Y eso ha sido así desde siempre que el capitalismo ha existido, ¿sí? Nunca se universalizó la relación salarial. Siempre hubieron poblaciones pensadas para su explotación extrema, tanto que se podían morir en el camino y serían sustituidos por otros, ¿sí? No siempre el objetivo es la explotación, a veces, y en estos tiempos, a veces no se puede ni siquiera explotar, ¿no? Entonces, esto, un poco en el pasado, porque ya lo ha hablado Ahmed, saltamos adelante en el tiempo. En las urbes europeas, y yo voy a dar un ejemplo de Barcelona porque es donde vivo, ¿vale? En las urbes europeas se imprime la geografía histórica y contemporánea, es decir, de antes y de ahora, del colonialismo y el capitalismo racial. Se concentraron y se concentran el excedente del legado del éxodo rural que vino a trabajar en las fábricas textiles, en este caso en Barcelona. Se concentraron también los desplazados de las barriadas por la ampliación de la Barcelona moderna, industrial y cosmopolita, y también del excedente del desplazamiento global, muchas veces forzosa, de la migración postcolonial. Eso por un lado. Y luego tenemos esta otra parte que también se concentra el turismo de masas y toda la infraestructura que se necesita para posicionarse como un destino capital del turismo por otro lado, ¿no? Las ciudades europeas, la concentración de las personas que viven en las ciudades europeas imprimen esta geografía, las situaciones, ¿no? El resultado de tener una ciudad desigual, fracturada, segmentada, ¿no?, que trata una y otra vez, seguramente en Zaragoza también pasará esto, pero atendiendo a su propia genealogía, supongo, que tenemos el resultado de una ciudad desigual, fracturada, segmentada, que trata una y otra vez de controlar, sino ocultar esta realidad. Entonces, ahí está la conversación con de qué manera se unen la historia colonial, la historia del racismo y la desigualdad en nuestra realidad actual. Entonces, para profundizar en explicar el racismo o la cuestión racial, voy a volver a una descripción del racismo propuesta por Ruth Gilmore, que os he dicho, porque creo que para la acción social profesional es importante ser capaces de detectar lo siguiente, ¿no? Para Gilmore, el racismo está compuesto de sistemas, estructuras y patrones, es decir, consistencias, ¿vale? Cosas que son consistentes y se repiten y resultan en, voy con palabrejos, resultan en la producción extrajudicial o sancionada por el Estado de vulnerabilidad diferenciada de grupo, es decir, mecanismos que producen vulnerabilidad diferenciada de grupo y la exposición de estos grupos a la muerte prematura. Es decir, formas en las que su vida está expuesta a estar más jodida antes y a veces hasta morir, ¿vale? Vulnerabilidad diferenciada de grupo y su exposición a la muerte prematura en geografías políticas distintas, es decir, no es lo mismo claramente hablar de qué tipo de sistemas, estructuras y patrones producen la vulnerabilidad diferenciada del grupo del pueblo palestino en la zona de Oriente Medio que analizar qué sistemas, estructuras y patrones producen la vulnerabilidad diferenciada de grupo de chavales musulmanes en las calles de Barcelona, ¿sí?
la geografía política, las geografías políticas distintas y distintivas van a intensificar estas violencias dependiendo de los espacios geopolíticos. Por eso su racialización es, como decía antes, la racialización, su relación con la raza y la intensificación de la violencia que implica vivir el racismo va a ser diferente en diferentes geografías políticas. Sí, eso es lo que quiere decir, ¿vale? Por lo tanto, eso da como resultado, pues esto, renovaciones constantes de la racialización a través de la ley, la política y las prácticas legales e ilegales realizadas por actores estatales y no estatales. Si os fijáis, Gilmore no habla ni de blancos, ni de negros, ni de moros, ni de gitanos, ni sudacas, no da categorías raciales. Ella no menciona categorías raciales, ¿vale? Para explicar qué es racismo. ¿Por qué esto es interesante? Esto es una conclusión mía. Para mí lo hace para no confundirnos y no despistarnos. No despistarnos porque sabe que en este mundo racialmente estructurado eso es lo más visible, ¿vale? Pero no han sido las categorías raciales comprendidas de forma fija, la que nos han ayudado a comprender cómo se ha gestado y se gesta todavía el mundo racista. Es decir, que hay que poner atención a los mecanismos y a las racionalidades de producción de la raza y no al sujeto racializado. Perdón. Para entender cómo funciona el racismo, no me sirve mirar cómo... Me sirve para entender algunas cosas, pero quiero decir, a la larga, si yo saco conclusiones sobre qué es el racismo a partir de cómo se comporta Ainhoa, o Nadia, o Ahmed, o María José, me voy a estar perdiendo mucha información sobre cómo se han producido esas categorías. Entonces, ella describe raza como una infraestructura, ¿vale? Como una especie de infraestructura, dice ella. Ya sé que esto es un poco teórico, luego lo podemos bajar con cosas concretas, ¿vale? Pero también, mira, qué sé yo, la conversación sobre racismo está tan inmadura que a veces no nos atrevemos como a plantearla como una conversación, bueno, con dedicación, como requiere entender cosas complejas, ¿no? Entonces, creo que vale un poco la pena que salgamos de aquí un poquito con la cabeza espesa, pero habiendo intentado entender algo, ¿no? De lo cual, pues normalmente no se habla, porque se habla sobre cómo no hay que decir ir al paqui, y no hay que decir ir al chino, y hay que decir bazar, pero vale, está bien, hablemos bien, pero un pasito más allá también estaría bien, ¿no? Podemos exigirnos esto. Entonces, ya está. Esto. O sea, en ese sentido, Gilmore enfatiza la necesidad de abordar las dimensiones sistémicas e institucionales de la desigualdad racial para lograr un cambio social significativo, ¿no? Y ahí pues me voy a las conclusiones. Voy bien, ¿no? De tiempo, súper, sí. Súper. Qué fuerte. Nunca voy bien de tiempo. Vale, entonces, para mí lo que tenemos es un giro en el guión de cómo se plantea entender qué es y cómo funciona el racismo y, por ende, cómo se produce la cuestión de la desigualdad social. Entonces, se propone, ¿no? Aquí la propuesta es aproximarse a ello a través de la perspectiva histórica, pero a su vez aplicando una metodología de análisis contextual radical, gramsciano, ¿no? Es decir, poniendo atención a la coyuntura geopolítica específica, al Estado concreto que lo sanciona, que lo autoriza por acción o por omisión a través de sus estructuras, instituciones y políticas concretas. No podemos explicar el racismo aquí a través de cómo funciona el sistema legal en Estados Unidos y cómo ahí están todos los negros en la cárcel. Está bien, nos da estas geografías políticas distintivas y densamente conectadas, pero no podemos entender, o sea, no nos sirve decir como en Estados Unidos es así, aquí también la racialización del negro funciona de la misma manera. No es cierto.
La realidad es que no es cierto, la realidad es que la racialización de la negritud aquí funciona a partir de la genealogía concreta de cuál ha sido la relación con la negritud aquí, de cuáles son los dispositivos y las instituciones y la política pública de producción de la negritud aquí en el Estado español. ¿Que ha bebido de la lógica del imperio? Pues claro, porque la lógica del imperio pues es que abarca mucho, ¿vale? Pero no podemos explicarlo así a la ligera. Es como no tomarnos en serio el tema. Eso es, dice mi amigo Mustafa, dice que es antirracismo vago. No, no estamos como para estar vagas, no podemos ser vagas. La cosa es demasiado heavy como para ser vagas en análisis político. Entonces, eso, necesitamos analizar aquí qué sucede, esta ley de extranjería, cómo opera esta ley de extranjería, aquí sí que tenemos recorrido, necesitamos entender cómo funciona nuestra ley penal, nuestro sistema de bienestar, nuestras políticas de distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Aquí, así vamos a poder ver de qué manera podemos o pararlo, o interrumpirlo, neutralizarlo, o también construir organizaciones políticas fuertes para ver qué hacemos, ¿no? Esto. Entonces, esto no hace falta. Y esto último que dejo aquí como idea es que nosotras, si estamos llamadas como trabajadoras sociales, como profesionales de la acción social, yo he trabajado muchos años, ¿no?, en esto, ahora pues ya me he retirado, pero ahora me toca enseñar a gente que se está formando, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión, como una contradicción, como el corazón de la bestia de la contradicción de la acción social. Y es que nosotras estamos convocadas a trabajar con los espacios de la desigualdad poblacional, mientras que trabajamos para el actor que produce esta desigualdad, ¿vale? Son las decisiones políticas de los propios estados y las prácticas y las dinámicas de mercado las que producen. Entonces, si hemos entendido esto que he intentado decir, que es que el racismo es institucional siempre, es decir, sí hay racismo social, pero no es el racismo social el que mueve el mundo, es decir, no es el racismo social burdo, cutre de Vox el que hace que Israel pueda llevar a cabo un genocidio y no haya instancias internacionales que lo paren. No es el racismo burdo de la extrema derecha social el que produce eso. Es la cobertura institucional, la protección legal, es todo eso lo que produce eso. Es decir, hay un ejemplo que siempre pone un señor que leo yo, que es el Arun Kunnani, que él dice, si entendemos que la ley de extranjería, ¿no?, por ejemplo, es una práctica racista, es decir, es una ley que produce categorizaciones de ciudadanía que te dan acceso e inacceso a diferentes tipos de derechos, no es que tú tengas todos los funcionarios de la ley de extranjería siendo unos racistas activos, donde cada vez que tú vas a las oficinas de extranjería te traten mal, bueno, la mayoría de veces te tratan mal, pero quiero decir que no tienes un tipo activamente racista con pensamiento racial heavy, no, tienes un tipo cumpliendo su deber laboral. Es esta cosa de la burocratización del racismo, un poco lo de la banalidad del mal, ¿no? El racismo es así, no necesitamos conciencia racista para que haya un supersistema racista, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿esto lo he dicho para qué? Me he perdido la idea. Bueno, sí, para poner la atención sobre cómo luchar contra el racismo implica sí o sí, un conflicto con el Estado. Sí o sí implica un conflicto con sus instituciones, con la administración. Sí o sí. Si no, no estamos luchando contra el racismo. Si no, estamos haciendo pues actividades interculturales. ¿Queréis llamarlo actividades interculturales? Súper. Pero entonces no vamos a decir que estamos luchando contra el racismo. Vamos a decir otra cosa. ¿Vale? Entonces, si sí o sí luchar contra el racismo implica un conflicto con los estados y sus instituciones,
Por ende, la lucha por la justicia social es una lucha por la justicia racial, y aquí el Estado y el estado de bienestar neoliberalizado es parte del problema más que de la solución. Y nosotras, como profesionales de lo social, si no somos capaces de ver dónde estamos ubicadas, allá en ese universo, lo que acabaremos siendo y lo que acabamos siendo habitualmente es ser parte del brazo ejecutivo del aparato del racismo de Estado. En realidad, nosotras somos convocadas a ejecutar decisiones que acaban en la producción del racismo de Estado. Ahí, parte de la labor implica en ver cómo traicionamos el encargo. Sí o sí. Si no traicionamos, o sea, muy pocos encargos no son cumplimientos de este tipo. 2, si no traicionamos el encargo de alguna u otra manera, implica que estamos siendo partícipes de esto, ¿no? Entonces, desde luego, mis años de actividad profesional implicaban intentar tener esto muy, 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 muy presente. Porque si no, la lógica institucional lo que te atrapa y muchas cosas empiezan a tener sentido que fuera de la institución no tendrían, o que criticarías muy, muy fácilmente, pero que dentro de la institución tiene mucho sentido porque eso es un universo de lógicas raciales burocratizadas, tecnificadas, etcétera, que si no tenemos cuidado, pues nos vemos atrapadas en ello. Ese sería mi consejo y hasta aquí acabo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Te incorporas un poco? Mira que si me pongo yo a moderar y demás, estoy a la vez igual soy un señor mayor que me puede dar aquí me puedo quedar medio tonto. Estaba escribiéndole. Bueno, muchas gracias a Ahmed y a Ainhoa. Creo que muchos temas quedan abiertos. Os invito a que, si tenéis alguna cuestión, mientras vais pensándolo, introduzco una reflexión que esto es simplemente para que vayáis pensando lo que queráis, para dar un poco de tiempo. Que quiero subrayar, ¿no? que digamos, ya lo ha dicho Ainhoa, cómo precisamente las formas de racismo locales aquí y la tolerancia que tenemos con el racismo sistémico de alguna manera engrasan la maquinaria y hacen tolerable precisamente que el Estado español, por ejemplo, no suponga o no establezca ningún marco de oposición a el genocidio en Palestina, ¿no? Como en realidad decía Ainhoa que hay que explicar las políticas concretas en los territorios concretos, pero que efectivamente estos territorios concretos se articulan de alguna forma a nivel global, y la larga historia del racismo hispano, digamos, cuando uno la ve con un poco de detenimiento, permite entender muy bien por qué, digamos, las muestras de rechazo hacia el colonialismo genocida israelí son tan templadas, por decir así, ¿no? Son tan suavecitas. Sí, por favor. Bueno, yo quería algo muy concreto sobre lo último que estaba comentando Ainhoa, y es que me gustaría saber si alguien tiene la respuesta o si vosotros pensáis algo sobre cómo remediar la aparente contradicción entre trabajar para el Estado, en el caso de un trabajador social,
social, un psicólogo, y querer, no sé si la palabra sería rebelarse, o querer remediar las leyes que está aprobando ese Estado para el cual tú trabajas. O sea, cómo los funcionarios, trabajadores del sector público, pueden remediar los efectos, por ejemplo, de una ley de extranjería que sea injusta o cualquier otra medida en otro ámbito. Yo. Bueno, eso va a acabar fatal. No, o sea, un trabajador o una trabajadora social no va a remediar el derecho, digamos una ley orgánica. Pero si tu labor es hacer un informe de integración, ¿no? ¿En qué medida tú participas de esa facilitación o de ese engrasamiento de la maquinaria de la lógica burocrática, técnica? No sé qué es lo que está pasando. Pasa a veces, no hay problema. Entonces, a lo que yo me refería con traicionar el encargo implica tener la conciencia de dónde estás. Es decir, si tú tienes que hacer un informe y si tú sabes que ese informe va a recorrer determinadas instancias administrativas, hay muchas veces como que el mundo del trabajo social o la oficina se convierte en una especie de universo propio donde, mira, es que la ha liado, es que mira cómo es, cómo voy a hacer un informe positivo de la. O sea, esta pequeña cosa es muy cotidiana y yo pienso, bueno, yo qué sé, pues si le va a dar una ayuda que le va a facilitar dar de comer y eso le va a facilitar tener menos estrés, que igual le facilita que, no sé, ¿sabes? Estas cosas, sí, pues haz un informe positivo. No te bases en los criterios que te ha dado la administración para hacer un informe, porque o sea, eso es como creerte el mito, para mí, de cómo está montado el sistema de bienestar. Para mí, si vamos a estar ahí, o lo traicionamos o mejor no estemos. Sí. Más allá de acabar con el capitalismo, pero quiero decir, ¿no? Estamos hablando ya, yo qué sé, seriamente. Yo, ahí no, en parte te voy a dar razón, en parte te voy a dar un poco la contraria. Vale. Como trabajador público, cuando yo trabajo en ayuntamiento, he visto diferentes servicios, ya sea policía local, servicios sociales, centros cívicos, centros de mayores, y obviamente está el racismo institucional, obviamente está por encima de todo, pero también el racismo individual que cada uno más o menos puede tener hace su pequeña aportación dentro de sus posibilidades. Según la voluntad que tenga cada trabajador de facilitar o de impedir a las personas que se acercan a la administración pública, generalmente cuando se acercan a la administración pública, buscar ayuda suele ser gente pobre, falta de recursos y que lo que necesita realmente es ayuda. Entonces, un porcentaje muy bajo existe de racistas, de personas racistas en la administración pública, que lo que hacen es ponerle más palos en las ruedas que ayudar. Insisto, por supuesto que está por encima de todo el racismo institucional. Si la administración pública, en este caso el ayuntamiento, quiere facilitar a la gente que se acerca, pues qué sé yo, a la sociedad por el tema de pagar el agua o cualquier cosa así, pues más medios para estas necesidades, ya lo entiendo. Vamos a intentar darle otra explicación a eso. La actitud de la persona que está detrás de un mostrador es una actitud institucional, no es una actitud personal. Es decir, si María en su casa es racista hablando con su marido, a mí me da un poco igual que María sea un poco estúpida. Ahora, si María es racista detrás de un mostrador del ayuntamiento, no me da tan igual la actitud de María. Esa actitud de María se ha movido de ser racismo social a ser racismo institucional, porque implica que ella representa una administración ahí y tiene el poder, a partir de su persona, porque es un poder conferido por la institución, de facilitar, dificultar, mover, no mover, etcétera, etcétera. Eso por un lado.
Por lo tanto, toda actitud, comportamiento detrás de un mostrador es una actitud, para mí, vamos a decir, social estructurada y por lo tanto institucionalizada. ¿Sí? Y la otra es que, no, vuelvo a decir, me interesa más la estructura que protege la actitud racista de María detrás del mostrador y la permite y por lo tanto produce tales consecuencias que si María es un poco tonta no, en términos de racista. Por eso digo que nos interesa ponerla, porque si no, detrás de eso tenemos el cuento de, ¿sabes?, la manzana podrida, ¿no? O la teoría de que la policía es racista porque son racistas ellos. No, tenemos unas funciones, o sea, el análisis por eso me interesa que sea o estructural, sistémico, de los protocolos, de las normativas, de cuál es el entramado que protege que eso sea así, que permite que eso sea así. No sé si... Esto es... Sí. Sino que se habla únicamente de discriminación, que se habla como si fuera algo residual que está en la sociedad y que es algo que se tiene que erradicar porque no se admite la raza porque no es biológica, por lo tanto el racismo no existe. Mi pregunta es, porque una cosa es cuando se hacen este tipo de espacios y se puede debatir sobre el concepto de raza, pero no está, por ejemplo, en el currículum académico, que es donde yo creo que está parte del problema, y también creo que ya cualquier persona que esté en ciencias sociales no comprende porque el racismo es una consecuencia estructural y que además es institucional, y lo ve como realmente una actitud personal e individual. ¿Has traducido? Porque este va a poder... No me ha dado tiempo. Dale tú. No lo digo para que no, o sea, para que él también pueda... Sí, porque no lo hemos comentado. Prefiere no estar ahí en la pantalla como un pasmarote. Él está... Veis que estamos comentando alguna cosa, yo lo intento poner en situación. No me preocupo, lo que no quiero es acaparar la palabra. No, en absoluto. De hecho, me tomo la licencia, porque tengo permiso, para hacer una nota a pie. Lo último que quiero ahora es ninguna pregunta gilipollas por nuestra parte. Eso es totalmente subjetivo y totalmente legítimamente subjetivo. Él dice, ahora mismo lo que estoy haciendo me tiene una adicción. Entonces, eso, que eso no nos cuarte, eso solo habla de su situación. Obviamente, que ahora legítimamente dice, como alguien me pregunte, ya está. Vale. No, yo te respondería que claro que estamos ante esta situación, es decir, por eso estamos ante la situación de que tenemos que convencer y a la mayoría de las personas que estudiamos racismo y vamos a una conferencia nos llaman, mira las pesadas de la raza. Ya vienen estas a decir, oye, que nada que existe. Un poco como el feminismo, ¿no? Las pesadas del feminismo, pues un poco las pesadas del racismo, bueno, precisamente porque estamos ante un contexto particular. O sea, yo diría que en el Estado español, y lo decía al principio, por esta política activa de la desmemoria, por no haber trabajado las implicaciones de la raza y el racismo en la historia colonial española, y porque básicamente la memoria española se queda aquí un poquito como en el 36, como mucho, en general, en la política, en la escuela y demás, no se trabaja la historia colonial. No, yo acabo de analizar el nuevo decreto curricular del sistema educativo catalán en Cataluña, que es nuevo. La palabra raza y racismo no existe, no aparece. Es decir, pero desde chiquititos, es decir, desde primaria hasta secundaria, no aparece el racismo como sistema social. El resultado va a ser siempre el mismo de cuando vas al pleno de todos los diputados
Sí. O cuando hablas, por ejemplo, con tu profesor de estructura social, te dice que la supremacía blanca no existe. Sí. Porque la categoría de raza Sí. no existe, porque no es una categoría biológica, por lo tanto. Claro, porque esto es una batalla política, es decir, es una disputa política en la que yo creo, o sea, yo sí que creo que en los últimos años esto empieza a ser una conversación o las organizaciones antirracistas han puesto encima de la mesa el debate sobre la colonialidad, sobre el racismo. Hace muchos años no había ni departamentos antirracistas, ni política pública antirracista, ni nada de eso. La situación en este ayuntamiento está jodida, pero en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Con los, digamos, voy a decir los 8 años de los comunes, yo siempre digo que cuando algo entra en la institución es porque se ha visto, cuando algo mínimamente radicalote o nuevo o transformador entra en la institución es porque las instituciones se han visto obligadas a acogerla. Es decir, que haya un departamento de antirracismo es una batalla ganada en la calle que luego pues, se convierte en un campo minado cuando entra en la institución y se despolitiza y todo lo demás. Pero cuando entra es porque se han visto obligados a hacer eso. Entonces, en ese sentido, yo básicamente te diría que no te desanimases. Es decir, que te juntes con la gente que está dando la batalla, porque es una batalla. O sea, los estudios críticos de raza en Estados Unidos pues no se generaron porque un buen día un blanco, yo que sé, que tenía dinero dijo voy a hacer el departamento de estudios. No, eso fue una batalla, ¿no? Pues así, con todo aquí. Será una batalla en la academia, será una batalla en la calle, será una batalla en las asambleas. Estamos en ello, poco a poco. Sí. ¿Puedes explicar lo de la falacia de la manzana podrida si es pertinente? Esta cosa de que cuando, ¿sabes? Cuando hay un... igual alguien sabe que se sabe la teoría mejor, pero normalmente cuando sucede algo con un policía corrupto o hay algún policía que la ha liado mucho o ha pegado a alguien, la respuesta institucional suele ser es esta persona, es que esta persona es, pues eso, o especialmente racista o corrupta o demás. Y entonces eso lo que suele hacer es alejar la idea de la responsabilidad en lo que sería la estructuralidad de cómo está gestada, pues en este caso, las funciones policiales y demás, ¿no? Aparte de que las prácticas de las manzanas podridas suelen ser como repetitivas, entonces una también se empieza a preguntar cuántas manzanas podridas pueden acabar siendo manzanas podridas, ¿no? O si no está el árbol un poco... Pero bueno, seguro que hay algo más profundo a esa teoría. Pero... Y en cualquier caso, nunca es el primer estadio de la negación. El primer estadio de la negación es la negación literal. Eso Stanley Cohen lo trabajó en su día muy bien. Siempre la negación literal. Y luego, paso a paso, primero dices no ha pasado, luego dices, bueno, lo que ha pasado es otra cosa. Y en último término, la última de las fases de la negación puede ser, pues entonces aquí va a haber ¿no? Se va a sacrificar una manzana podrida. Y el discurso de la manzana podrida entra en esos términos. Sí. Yo quería hacer un apuntillo de lo más breve posible sobre algo que se ha repetido varias veces de distintas maneras, que tenía que ver con lo flojicos que estamos en esos términos, en esos contenidos. Luego en la conversación habéis vuelto a ello. Cuando hablabas de lo de en pañales, que están todo ese corpus y todo ese discurso sobre racismo y que el hecho de que de repente en 2024 en Occidente, después de no sé cuántos siglos, estemos descubriendo desde el lado de la crítica y la indignación que hay unas vidas que valen más que otras, ¿no? Quiero decir, todo lo que estamos viviendo a nuestro interior de la blanquitud europea tiene que ver con una especie de caída del guindo, o peor, una caída del guindo que se repite, en el caso palestino, con cada masacre. Tienes una sucesión de hechos que componen décadas de un proceso y periódicamente pues va a ser plomo fundido, va a ser escudo protector, luego va a ser no sé qué, y hay una especie de memoria de pez que reedita todo el rato la escena
pero cada vez con un poquito más de debilidad, ¿no? Que hay mucha indignación, sale mucha gente a la calle, las cuestiones se escenifican hasta el punto de que, dicho de alguna manera, el momento en el que más se acerca el horror absoluto, el episodio más extremo en 75 años, es el que se acompaña a la vez de un estadio en el que nuestra capacidad de entender lo que pasa y de intervenir en ella, afortunadamente, importa menos, porque lo que se está dirimiendo cada vez en términos de colonización, descolonización, le toca menos a Occidente, pero a la vez es lo más, insisto, el momento más sangrante. La manera que leemos eso aquí, a su vez, también refleja ese tocar fondo. Creo que la institución académica es un buen ejemplo de cómo después de 4 meses tenemos el cuerpecico rumbero y activado para tratar en la universidad cualquiera la cuestión de los derechos humanos en el artículo 2 de los estatutos de la institución, por un lado, en términos, yo no voy a decir morales, que moralmente me importa un pito a mí personalmente, en términos legales, y por otro lado, en términos de la capacidad de comprender eso de que unas vidas valen más que otras, o de actuar académicamente, intelectualmente. Otra cosa que revela eso, y con esto acabo, es una especie de congelación epistémica dentro de aquel lugar del que partió toda esa infraestructura, toda esa construcción de la división racial, en la que también te das cuenta de, hostia, pues estamos tocando en ciencias sociales por lo menos, pues como bien describía la compañera un poco el escenario, no sé cuánto rato hace que no hemos dado una patadica para adelante al balón del conocimiento, al balón del construir. Y hasta que hemos llegado y de repente ¡pum!, pasa esto y como una buena foto fija, la foto fija es quedarse como una liebre delante de los focos del coche, ¿no? Justo en el momento más bestia de todo. No sé. Esta mañana con algún estudiante tenía una pequeña conversación sobre la cuestión y la verdad que yo creo que la única respuesta que podemos darle es ponernos a hacer lo que sea en cada sitio, empezando por discutir. Porque en la universidad se discute, ¿no?, académicamente. Si nos tomamos en serio el trabajo académico, discutimos, pensamos, hacemos crítica, genealogías, no sé qué, y tratamos de comprender, pero discutiendo, que es una actividad muy sana. Y aquí parece que, y ahora sí, con esto acabo, bajo el lema, no hay que mezclar ciencia con política, pues pues aquí estamos. Y es un lema que no me lo invento, es un lema que quienes estamos más o menos involucrados en esto desde hace más o menos tiempo, y durante los últimos 4 meses hemos oído cada compañero en casi todas las facultades en las que habitamos. Ya está. Pues sobre lo que acabas de decir, es muy cierto que hay que hacer una crítica, se puede hacer crítica constructiva, pero siempre y cuando no toques el Estado. ¿El qué? No toques al Estado. En cuanto a sus legislaturas, en cuanto a cómo emplear las leyes para poder realizar efectivamente el trabajo, ¿no?, a que llegue a aquellos que necesitan ayudas y legislar en condiciones para aquellas personas que lo necesitan. Porque se ve el conjunto, pero no se ve la individualización de cada caso en concreto, ¿no? Pero no lo he entendido. A ver, que cuando decimos de hacer una crítica, siempre y cuando no se toque política, no se puede criticar. A nivel, por lo menos yo creo que en la universidad. O sea, contestando y continuando, yo creo que es verdad que en la universidad española, especialmente en las cuestiones que tienen que ver con colonialidad y el racismo, hay una amnesia, ella lo ha indicado, hay un elemento
hay muchos elementos, digamos, de la propia historia cultural en el Estado español que hacen difícil plantear muchos problemas, ¿no? Porque la propia idea de la hispanidad se construye sobre el bordado de toda una serie de asuntos, ¿no? Por otro lado, el espacio académico debiera ser un lugar de debate, discusión, investigación acerca de cuestiones que en muchos países de nuestro entorno están ya en Estados Unidos. Es verdad que después de luchas importantísimas para generar los departamentos de estudios étnicos y tal, se ha construido un corpus de investigaciones importantísimo. Y que es de lo que estamos bebiendo, y sin embargo aquí a nivel institucional tampoco se promueve eso, ¿no? Se promueve que se desarrollen esos campos de investigación que son perfectamente legítimos. Están discutiendo ahora acerca de descolonizar los museos sin que ni siquiera en las aulas universitarias se esté hablando de qué significa la colonización, qué significó la colonización española, cómo la colonización española en África en el siglo XX tiene una importancia radical en la propia constitución de la metrópolis, la misma constitución que nosotros nos damos. Quiero decir, 40 años de franquismo fueron 40 años de militares coloniales africanistas que retornaron a la península y constituyeron aquí eso que llamamos franquismo, que algo tiene que ver con la historia de la colonialidad, etc. Entonces, quiero decir, más allá de la cuestión de organizar políticamente, que obviamente creo que va en consonancia una crítica al Estado, ¿no? Hay un problema de amnesia y de dificultad a la hora de abordar este tipo de problemas, de adquirir este tipo de herramientas conceptuales, etcétera, que luego hacen muy difícil, por ejemplo, entender lo que está sucediendo en Palestina. En realidad lo que hacen es muy fácil consentir con el genocidio israelí en Palestina. Es decir, que tiene una funcionalidad. El no abordar este tipo de cuestiones en un debate público, en un espacio académico, etc., tiene una funcionalidad muy clara que viene a ser precisamente el que toleremos las leyes de extranjería como la que tenemos, que es de traca, y esa otra forma que yo no sé si habría que llamarla genocidio o no, que es las muertes en la frontera sur española. O sea, me refiero a todas las muertes tanto en el Mediterráneo como en el tránsito a las Canarias, ¿no? Algo tendrá que ver con nosotros y con nuestra coyuntura, ¿no? Y sin embargo, parece que es un acontecimiento natural, eso de que la gente muera ahogada. Bueno, no sé, ya he hablado más de la cuenta. No, hay una cuestión que muchas veces tiene que ver con cómo de contundente una puede ser en relación a la crítica a determinadas violencias institucionales, en este caso el racismo, etc., ¿no? Y a veces lo que viene es, bueno, la situación en frontera es muy grave, una puede ser muy contundente. La situación con la denegación de los padrones en las ciudades pues es más ligero, no hay gente muriendo, pues tienes que ser más o menos diplomática, hablar con el ayuntamiento, ser más constructiva, El problema es que la relación el problema es no ver la relación en uno con el otro y además existir en una sociedad en la cual solo se ve racismo o solo se puede ser contundente y solo se ve racismo cuando llegamos a los estadios de muerte prematura. Es decir, nos ponemos, aquí hay un problema cuando
el policía mata en el calabozo, cuando el nivel de explotación o pierde las manos porque miran las situaciones de explotación que lo tenía en el campo, o cuando me explico. Eso implica que nuestra connivencia con la situación, con los grados, las gradaciones de las violencias, implica que sí o sí solo vamos a actuar y hacer cosas o confrontarlo en situaciones extremas. Eso implica tolerar la muerte prematura, tolerar la muerte. Es decir, implica no hacer nada hasta que se muera la gente. Eso es políticamente muy problemático, ¿no? Entonces, por eso, cuando, yo no sé si os acordáis, hace unos años, sí, un par, 3 ya quizás, cuando mataron en Murcia, un exguardia civil mató en Murcia a Yunes, se llamaba, si no me equivoco, es que en los últimos años a Yunes, ¿no? Al grito de moro de mierda en un bar, no sé qué, cogió y lo mató. Más allá de esa situación, que las situaciones que casi siempre son exmilitares, bueno, hay una genealogía interesante a la que mirar, había grupos antirracistas en las que la pregunta era ¿qué lo mató antes? ¿La mano del militar, que ahora no me acuerdo el nombre, o el racismo institucional que hizo creer a este tío que podía ir por la calle con una pipa a matar un musulmán? ¿Qué es lo que lo mató antes? ¿Qué situación tenemos? ¿No? Un poco con la idea de quién disparó. Por no hablar por no aceptar la teoría de la manzana podrida, básicamente. ¿No? Sí. Me gustaría que comentarais cómo veis la evolución del racismo social y el racismo institucional en nuestro país, no sé, en los últimos 20-30 años. Es decir, una valoración, si han evolucionado positivamente los dos, es decir, se aumentaba el social y a consecuencia el institucional, si es el institucional el que fomenta el social, no sé, es un poco un tipo de valoración así, general. El racismo está vinculado a la situación económica, es decir, las situaciones sociales están vinculadas a las situaciones económicas y el racismo es un fenómeno también social. Entonces, lo que yo he intentado explicar es que el racismo social no tiene sentido ni lugar donde asentarse. Es decir, el pensamiento racista no tiene un lugar donde asentarse si no tiene una vida material que le secunde, de alguna forma que le justifique esta idea, ¿no? Es decir, si yo pienso que, no sé, voy a decir algo rápido, pero la creencia extendida de que al pueblo gitano le cuesta más aprender y por eso tienen un fracaso escolar y por eso les cuesta acostumbrarse a estar sentados porque son, ¿sabes?, la explicación cultural del racismo. Y luego tienes una realidad social en la cual la mayoría del pueblo gitano le cuesta acceder a una vivienda porque la clase propietaria desconfía en alquiler, tienes un gran porcentaje criminalizada y también en las cárceles tienes cuando digo gran porcentaje, no tengo porcentajes, pero tienes una sobrerepresentación del pueblo gitano trabajando en economía desregulada, ya puede ser el campo, ya puede ser la calle, ya puede ser el mercado, etc. Entonces, de repente, la realidad material te confirma la idea de que, ¿sabes? Cuando digo que para mí el racismo social se asienta sobre el racismo institucional, porque el racismo institucional o el poder, o sea, los sistemas de dominación necesitan sistemas de poder que produzcan esas realidades. La ley de extranjería produce pobres. Por lo tanto, la realidad que me rodea es que la mayoría, la población migrada es pobre
pero no porque, no sé, venía sin formación. Es que la ley de extranjería produce pobreza, empobrece, desclasa, ¿no? Entonces, para mí esa es la relación. Y luego, si ha mejorado o empeorado, bueno, es difícil. Yo no hablo, si hay racismo, mal, punto. Mejor o peor. La realidad es que es más desacomplejado con este giro de la extrema derecha. Sí, es más desacomplejado, está más presente, está en las instituciones, los partidos políticos con un determinado acceso al poder. Yo no digo que no, pero, ojo, es que... Por eso decía antes que no me interesa hablar tanto de partidos políticos, sino de programas políticos. Y en ese sentido, cualquiera diría que el PP es mucho más racista que el PSOE y quien ha ejecutado las leyes de extranjería más restrictivas y más jodidas para la población migrante ha sido el PSOE en este país. Entonces, bueno, pues hay que analizar exactamente cada uno qué hace. Y luego, yo diría, en general, el avance en el racismo social, es decir, el avance en la mejora de las relaciones humanas en términos de relaciones raciales, no ha demostrado una rebaja en las grandes violencias institucionales raciales. Es decir, que nos llevemos mejor, o que hagamos cenas interculturales, o que tengamos unos barrios multiculturales más mezclados, que tengamos más gente en el WhatsApp que sea de diferentes lugares del mundo, no ha rebajado la violencia en la frontera, no ha rebajado la violencia en la explotación laboral, no ha rebajado la violencia de género, no, me explico. Entonces, es la relación entre lo social y las grandes violencias, no es simplemente que esta teoría intercultural de si nos acercamos más, la cosa irá mejor, ¿no? Yo es que esa es la sensación que tenía, que en los últimos años ha habido más interculturalidad. Y eso, se conoce más, eso oculta, o sea, eso, la teoría que nos han vendido es que eso va a arreglar, y para mí eso lo que está haciendo es generar un velo sobre el hecho de que las violencias, las grandes violencias, o sea, siguen estando ahí, si no en momentos han aumentado. O sea, la gente dice que en términos de estadística global, el neoliberalismo ha producido más población excedente. Los mercados laborales tienen más dificultad para incorporar esa población excedente, con lo cual la movilidad de la población es decir, las migraciones y demás, lo que está produciendo es más población excedente, no para el mercado, sino para la propia vida. Es decir, hay más gente que morirá, según las estadísticas y las posibilidades de la convivencia, porque hay más población, o sea, hay más tierra devastada, ¿no? Con lo cual hay menos racismo que en el siglo, no sé, que en el siglo pasado, que en el XIX, que en el XVIII. Diríamos que sí, no hay racismo biológico. ¿No? Te voy a adornar la cosa porque me ha venido con un ejemplo de esa gloriosa ciencia llamada criminología, dedicada a perseguir al ladrón e ignorar al genocida toda su vida. Un reputado criminólogo cuantitativista, positivista, de esos que hacen informes muy grandes, que lee todo el mundo y calcula cosas y demás, hará unos años, en su presentación, argumentando con un gráfico en el que se veía decaer la cifra de homicidios registrada en Europa durante varios siglos, los siglos del progreso lineal ascendente, para explicar que todo va mejor. Entonces estábamos dos compañeros y le preguntamos, oye, la definición de homicidio que utilizas, ¿cuál es? Porque nosotros teníamos en la cabeza todo el rato, digo, joder, humildemente desde la cabeza de un... Yo no soy Angela Davis, pero hostia, ¿sabes? La definición de homicidio, pensando todo el periodo colonial y todos los miles, millones de... Y dice, pues la de homicidio, la que da un médico. Me dice. Y ahí con eso voy a lo de la congelación epistémica, o sea, lo del tocar fondo en términos de mecanismos intelectuales de producción de algo que nos permita entender eso, ¿no? Y estoy hablando de uno de los criminólogos más reputados de Europa, por decirlo así. Ese es el plan. Es que me ha venido a la cabeza porque es eso.
¿Y son menos 5? Son menos 5. Con Son esto menos y un 5 y bizcocho. estáis así, pues una cosa más antes de acabar. No, que tenemos deberes. Se está formando en diferentes universidades españolas tratando de tejer la redecilla y hacer un poco de trabajo conjunto, una, llámese, red universitaria por Palestina, con la finalidad precisamente de enfrentar un poco el discurso este de aquí no se mueve ni Cristo, mucho cuidadín, y no mezclar política con ciencia, pues tomárselo en serio y organizar actos académicos lo más coordinadamente en varias universidades, en tantas como sea posible y de la manera más potente posible. Esto es una especie de spoiler aquí, como estamos en la intimidad, porque no está cerrado. Está cerrado el compromiso, no la fecha. Seguramente ese primer acto contará con Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas en Territorios Ocupados. Lo que pretenderíamos hacer es, en actos presenciales con su mesa y su debate, pero que la intervención principal fuera en todos los lados la misma, conectada la relatora. Esa red va a crecer tanto como se intente involucrar el personal, a partir de profesores así en diferentes lados a goteo, pero el traer ese trabajo aquí, y aunque sea 4 meses después de comenzar, pues empezar a hacer algo con las finalidades que decía Ainhoa, aprovechando que el Pisuerga ha pasado lleno de sangre, y hacerlo con cierta permanencia, pues está un poco en nuestras manos, así que convocadas estáis. Y nada más, con eso, muchas gracias, Ainhoa. Y ahora te pongo, and sorry, I'm screening you, and thank you very much, Ahmed. Thank you. See you tomorrow. Bye. Thank you. ¿El Telegram que tiene él es el mismo que el número de WhatsApp? Sí, lo tienes tú, ¿no? Gracias al comentario que has dicho de no mezclar ciencia y política. La iniciativa que hicieron los bomberos de las camisetas para bomberos de la Ayuntamiento de Zaragoza, hicieron lo que Lo ha dicho José. bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Bomberos de Zaragoza. Entonces casi viene bien porque se pudieron meter los de la DPZ y algunos más. Claro. Aprovechando lo que he hecho, pues mira, vamos a completamente desvincularse de todo lo que tiene que ver. No, pero es como decía aquel, no lo decía a propósito de eso, pero es el último pretexto de los hijos de puta. Sí, no mezclar, ¿no? Sí, ¿se habla aquí de política o no se habla? No sé, que se lo pregunten a los del proyecto Manhattan, ¿no? Y la bomba atómica, a ver si hay que mezclar o no. Que tuvieron esos devaneos. El de James, No, sí, es que es verdad. Sí, pero eso me ha parecido, o sea, que no conocía la Bueno, que este se nos reincorpora, ¿eh? Nos reincorpora, digo, ahora se habrá reincorporado.
piensa mal el siguiente. Eso voy a decirles que les pasa. Más divertida, esa Navidad te corría más toda la libertad y cuando estábamos en grupos, ¿sabes? Como va todo, pero muy bonito. Justamente yo cuando estaba en la otra, de la biblioteca de ahí donde me equivocaba, Perfecto. Oye, muy bien, me han gustado mucho las dos intervenciones.